Hoy tenemos a Lucy Roldán en cabina y nos acompaña un miércoles, lo cual es raro. Lucy, hace tiempo no vienes un miércoles. Bienvenida. Solo fue por una falla técnica. Sí, por favor, ubícate ahí. Perfecto. Fue por una falla técnica que no pudiste estar. Que lo tuvimos que mover y bueno, ya Sí. después fue un tema de horario mío. Pero el tema de hoy es bonito. El tema de hoy es perfecto, además para cerrar el año, porque lo encuentro útil. Creo que nos hacemos muchas preguntas al final del año y al inicio del próximo, entonces hablar del sentido de propósito hoy creo que es pertinente. Sí, especialmente cuando siempre pasa algo en el cambio de año. Ya sabemos que los días son los mismos, que siguen siendo lunes, martes y miércoles igual que los otros lunes, martes y miércoles, pero de todas formas en nuestra percepción y mentalidad algo pasa en ese cambio. Claro, es que es como cerrar algo y empezar algo nuevo. Es como... Hasta solo poner la fecha del sí. 2025 ya sí. como que hace que tengamos que hacer un pequeño ajuste. Como un reseteo, una especie de reseteo o que sabes que de todas formas tienes oportunidades nuevas para cambiar, mejorar, aprender, etcétera. Pero eso que tiene que ver con encontrar nuestro propósito, Lucy. A ver, fundamentalmente que la mayoría de las personas tenemos este impulso hacia buscar que nuestras acciones y decisiones tengan significado para nosotros. Y creo que es la palabra clave cuando hablamos de propósito. A veces tenemos esta idea de que el propósito tiene que ser algo grandioso. Y no, yo creo que el propósito puede ser algo sencillo, puede ser algo cotidiano, puede ser una acción que... por ejemplo, tenga que ver con mi trabajo y si mi trabajo yo siento que me permite estar desarrollando mis potencialidades y está contribuyendo al bienestar de otras personas, o si soy una ama de casa y estoy alineada con eso, no lo estoy haciendo como en contravía de lo que deseo. Por eso la convicción de que lo que estoy haciendo, decidiendo o a lo que le estoy invirtiendo tiempo tiene un significado para mí, se vuelve como el eje central donde encontramos el propósito en la vida. Hablemos de no tener el propósito, antes de entrar a conocer cómo encontrar ese propósito. ¿Qué me pasa si no tengo un propósito? ¿Cómo vivo la vida? Claro, lo contrario de no tener un propósito en términos extremos, por supuesto, como todo es un continuo, pero en términos extremos es tener un vacío existencial. Y esto puede ocurrirnos por muchas razones. Creo que la pregunta sobre la existencia la ubicamos más frecuentemente en la adolescencia y la temprana juventud, cuando empezamos a realmente tomar decisiones por nosotros. Con ese periodo de la vida coincide, porque hasta el colegio yo creo que uno va siguiendo como un poco un guión social. Pero cuando ya empiezas a tomar decisiones que tienen que ver con tu sentir, que son importantes para ti, que tienen que ver con el desarrollo de tus potencialidades, y ese sería como el segundo elemento muy importante, que no tiene que ser algo grande, ya dije, y el otro es que es personal. Yo no le puedo dar propósito a otra persona. Claro, ni me puedo coger el propósito del otro para mí. Cada uno tiene que tener el suyo. Pero porque entonces, me nace, porque lo siento. Porque lo siento, es mucho sentirlo. Y también es tener la convicción, o sea, yo tengo que creer que lo que estoy haciendo va encaminado, como decía, hacia mi desarrollo y hacia contribuir a la vida de otras personas. Parece que el propósito normalmente trasciende el individuo, tiene que ver con otras personas. Pero señalábamos, se puede tener vacío existencial por un tema simplemente de edad, o termino mi actividad laboral, me jubilo y a lo largo de mi vida pues he trabajado 40 años en una empresa y entonces estoy acostumbrado a derivar de mi trabajo la mayoría de satisfacciones. Entonces
muy importante que cada individuo se sitúe en que el propósito se puede encontrar en cualquier momento, también se puede perder cuando nos pasan acontecimientos grandes o cuestionárnoslo por lo menos, más que perderlo. Porque cambiamos, porque somos seres cambiantes a lo largo de nuestra vida. Imposible que el propósito tampoco pueda cambiar con esa evolución Con tuya. esa evolución. Entonces, lo contrario de tener un propósito, entonces, es un vacío, una sensación de vacío. También hay ciertos problemas, digamos, de la patología que aumentan esa sensación de vacío existencial, como en unas depresiones o en otros problemas. Que no necesariamente. Puede ser que tenga el vacío sin tener la depresión. Totalmente. Simplemente tal vez no, claro. La persona no se encuentra, no encuentra una plena satisfacción en lo que hace y por qué lo hace. De acuerdo, por eso prefiero que hablemos no de la patología, sino de la mayoría de las personas. La mayoría de personas buscamos que nuestras acciones tengan significado para nosotros y eso lo hacemos de manera natural, porque lo que empieza a tener significado para cada uno, pues naturalmente le damos más tiempo, naturalmente nos motivamos a hacer esas actividades, como que no nos tenemos que persuadir a nosotros mismos de llevarlas a cabo, sino que las hacemos. Nos lleva a hacer cosas, el propósito nos lleva a esos acciones normalmente y persistir aún en la fase de obstáculos, que cuando no tienes un sentido de significado muy grande, viene la fase de obstáculos y entonces te vas a otra cosa porque eso no resonaba tanto contigo, pero si sí resuena, entonces como que uno le da la vuelta. Uno busca la forma de seguir ahí, persistir a pesar de los obstáculos. Así es. Ahora, habrá personas que a lo largo de su vida no se preguntaron nunca cuál era su propósito. Por ejemplo, en consulta, ¿alguien te ha hablado sobre propósito o tal vez tú llegas a indagar si el propósito puede ser tal vez un camino para encontrar un orden emocional y mental? Creo que esto de hacernos la pregunta es algo frecuente que yo sí tengo en la consulta, es decir, que la persona viene o con esta idea de que no estoy pudiendo desarrollar mi propósito y lo tengo, y entonces estoy en conflicto conmigo mismo porque tengo porque el propósito, mundo carnal claro, concreto es más difícil. Exacto, porque estoy obligado tal vez o obligada a hacer una serie de actividades y no estoy pudiendo encontrar ese espacio para poder desarrollar lo que para mí tiene mucho significado. Me pasa, por poner algún ejemplo, con personas que tienen alguna orientación artística y tienen una habilidad desarrollada en otro sentido. Es como un medio de ganarme la vida, pero lo que a mí me daría significado hacer, digamos, sería ser cantante. Claro. Ese tipo de conflictos puede llegar a la consulta a menudo. Otras veces, durante el proceso de hablar de cómo se siente, surge el que quizá si yo tuviera un poco más de sentido a lo que hago, estuviera más satisfecho o más satisfecha. Y eso es importantísimo porque nos conduce a hablar de otro concepto que es muy importante, y es que a las personas que caminamos con la idea de que lo que estamos haciendo en nuestro día a día es significativo, parece que el cerebro nos da mayores recompensas que a quien no. Y esto es una curiosidad de por qué razón también sería muy chévere buscar que al menos un espacio del día podamos dedicar tiempo a hacer algo que nos es significativo a cada uno. Y digo esto de que el cerebro se encarga, popularmente ya estamos familiarizados con conceptos como la dopamina, que es una sustancia que se segrega cuando hacemos cosas placenteras, pero hay también otras áreas del cerebro que tienen que ver con el lóbulo prefrontal que se estimulan cuando estamos haciendo cosas que nos conectan con el propósito.
y entonces se sienten más satisfactorias y se produce este otro concepto que es contrario a uno que conocemos mucho, y es que más probablemente se empieza a generar como una espiral hacia arriba o un círculo virtuoso en vez del círculo vicioso. Quienes parece que en su vida están desarrollando actividades y tienen la convicción de que eso, así sea media horita del día que pueden dedicar a eso que los conecta con un propósito macro, con algo que tiene un sentido, que tal vez el resultado no es inmediato, pero que yo como que me mantengo en esta dirección porque sé que llegar allá me va a dar mucha satisfacción, es como que encuentro más motivación y más motivación. Mientras te escucho, me pongo en los zapatos de tal vez algunas personas que estén escuchándonos y digan, pero no entiendo, ¿será que entonces el propósito, bueno, mi propósito es comprar una casa, mi propósito es comprar un carro, es hacer este viaje, o sea, algo que es mucho más puntual, medible y alcanzable en lo concreto, pero no nos estamos refiriendo a esa meta física. Creo que es como niveles de acción. Porque esto que estoy diciendo, discúlpame, es claro que te va a motivar para trabajar más, para ahorrar un poco más, para buscar los caminos para conseguir el carro, la casa, el viaje, pero no estamos hablando de ese propósito, estamos hablando del propósito que me mueve para levantarme cada día y sentirme conectada y satisfecha con mi quehacer diario o con mi existencia, simplemente. Pero mucho tiene que ver con que la persona esté convencida que eso que hace la conduce a esa dirección. Si yo pudiera poner como una escalerita, en la escalera que tú acabas de mencionar está, yo me trazo un objetivo y ese objetivo tiene unas metas, o sea, unas acciones que yo voy a desarrollar en un cierto tiempo, el viaje. Entonces yo tengo que ahorrar tanto, tengo que comprar los tiquetes, tengo que hacer las reservaciones para llegar a cumplir el propósito de irme de viaje. Siguiendo en la escalerita más arriba, estaría que yo a esa acción, irme de viaje, tal vez voy a hacer un viaje con mi familia junta, que hace 5 años no estamos todos, y el objetivo es que a partir de ahora, cada año, cada uno ponga un destino y tal vez este sea como el punto de encuentro de nuestra familia, ya que vivimos todos separados. Entonces, como ves, yo estoy conectando eso que es un propósito o un objetivo concreto con algo más grande, más trascendente. Y si eso tiene que ver con que yo me considere la persona de mi familia que va a propiciar estos encuentros, la conexión, porque tal vez asumo que esto a mí me da un sentido, me da hasta un rol en mi familia de ser como la que conecta, aglutina, la que une. Entonces, en el momento que yo planeo mi viaje, yo estoy yendo un poco más allá, estoy, sí, cumpliendo el objetivo de viajar, pero tiene para mí un significado que trasciende hasta la acción inmediata del viaje, y es que yo me considere parte fundamental en mantener a mi familia unida. Vamos entonces más a lo concreto. ¿Cómo las personas pueden desarrollar o descubrir su propósito? Hay algunas preguntas que pueden orientar. Naturalmente, si decimos que es personal, a veces, increíble, yo he escuchado personas que, por ejemplo, Mel Robbins es una motivadora. Ella era abogada de profesión y ella cuenta que ella estaba en una conferencia, un auditorio como de 1,000 personas, y ella empezó a pensar, a mí me encantaría estar allá parada. O sea, yo no quisiera seguir atendiendo. Ella estaba como asistente. Ella estaba como asistente y fue estar allí
y la persona que la inspiró, la que ella estaba escuchando, fue como un despertar, fue un despertar. Para algunas personas puede ser así, un despertar, algo te ocurre y tú dices, pero a mí me encantaría hacer esto. Claro, a lo mejor su propósito estaba en compartir sus conocimientos. Así es. Y por eso ella sentía que debía estar al otro lado. Totalmente de acuerdo. Hay otras veces donde la pregunta de ¿para qué soy yo buena? O sea, ¿qué yo sé hacer bien? ¿Qué me gusta mucho hacer a mí? Porque lo que me guste mucho hacer a mí es más probable que yo lo haga bien. Y bien, no en la evaluación de las otras personas, sino en la evaluación mía. Y que además yo encuentre ese motor interno del que hablábamos para que si me toma 15 horas hacer eso, chévere. Y si me toma 3 años, también chévere, porque yo voy a mantener, el propósito da como una dirección también. Entonces, preguntarnos para qué soy buena, si le puedo dedicar tiempo natural y espontáneamente, como que me inclino a hacer eso. A veces ayuda a decir, ¿hiciera eso aunque no me pagaran? Es una pregunta también básica porque te conecta con que las retribuciones que tú obtienes de eso no son externas, sino que son por el gusto de hacerlas. Decía, conectando con lo que hablábamos antes, lo de que el cerebro se encarga también de motivarnos aún más porque de las acciones que hacemos conectadas con nuestro propósito, derivamos más satisfacción. Y también esto de poder trascender hacia el otro, que se conecta un poco también con esa pregunta de qué también necesita el mundo, que puede ser que me dé respuestas a lo que yo tal vez quiero, que son esas preguntas que uno siempre dice, pero ¿por qué no hay, pero por qué sigue habiendo guerras, pero por qué no funciona esta ciudad? O cuando uno se queja de, es que el mundo necesita paz, es que el mundo necesita menos corrupción. Claro, cuando uno se pone a pensar en eso, ¿cómo yo contribuiría? Y eso también me da satisfacción porque me pone un propósito aquí y ahora o para el futuro. Sin duda, mencionaste algo importantísimo que seguía las primeras, o sea, ¿para qué soy yo bueno? ¿Qué podría yo hacer aunque no me pagaran? ¿A qué le dedico yo tiempo espontáneamente y me provoca seguir haciéndolo aunque no tenga resultados inmediatos? Es decir, puedo como mantener la pila prendida aún si no tengo grandes resultados o inmediatos y aún si tengo muchos obstáculos, que yo hiciera gratis. ¿Qué necesita el mundo? Porque entonces ahí yo voy a lograr lo que también muchos autores dicen, que es como que el propósito trasciende de la vida de uno. Casi siempre nos conecta con la vida de otras personas, pero en esto sí quiero aclarar que no tienen que ser cosas, es que la palabra trascendental me rehúso a usarla a veces porque da una connotación muy grande. No, yo puedo en ser una profesora de primero de básica encontrar un propósito, no subestimemos, el propósito no tiene que ser... Claro, no tengo que ser presidente de la República. No tengo que hacer... Siendo lo que soy. Ni el ejecutivo más grande de la empresa voy a poder yo contribuir, no, la contribución puede ser haciendo cosas muy, muy sencillas. No sé si en otra entrevista mencionamos esto, pero los ejemplos a veces son muy hermosos. Y era que había 2 albañiles poniendo ladrillos y entonces uno de ellos empieza a quejarse y dice, ¡ay, qué trabajo tan monótono, qué cosa tan aburrida! ¿Qué sentido poner un ladrillo sobre otro y pasar todos los días así? Y el que lo estaba escuchando lo mira y le dice, ¡uy, pero yo no hago eso! Y él, ¿cómo así que no hace eso si yo veo que hace eso? No, yo no hago eso. Yo hago parte de la construcción de esta catedral. Claro. Es la forma como yo interpreto ese apilar ladrillos, que sí es, pero por eso insisto, el sentido, el propósito tiene que ver con algo que es significativo para mí. Por supuesto, si yo hago parte de la construcción de una catedral,
voy a sentir hacia mi día a día algo totalmente distinto a que solo estoy apilando ladrillos. Totalmente. Lucy Roldán está conversando con nosotros. Nuestro tema de hoy, el sentido de propósito. Hablamos sobre cómo esto puede ayudar a nuestra toma de decisiones, porque el propósito lleva a las acciones. El no tener propósito nos puede causar un vacío existencial. El propósito nos ayuda a persistir a pesar de las dificultades o de los obstáculos. Y hay algunas preguntas que nos podemos hacer para poder encontrar ese propósito, y sabemos que además ese propósito no solamente nos va a motivar a diario en el presente y en el futuro, sino que va a poder tal vez incidir. Y yo sé que tú tienes una palabrita que la tenías planificada para esto, y es dejar un legado. Uh-huh. Que eso creo que también aporta al propósito, ¿no? Y es que cuando pensamos en esa, entre comillas, trascendencia, hablamos de hacer las cosas de un modo que tienen significado para mí, pero que puedan contribuir al bienestar de otras personas. Y en el momento que pensamos o evaluamos, porque también dijimos el propósito en cualquier momento se puede replantear o se puede descubrir, o yo venía caminando con un propósito y de pronto cambié el rumbo porque evolucionó mi sentir y tal vez dije, no, tal vez mejor por aquí. Entonces, la contribución, el legado está relacionado con ese mismo sentido de que lo que yo estoy haciendo va más allá de hoy. Contribuye a la vida de otras personas y tal vez, ¿por qué no?, hasta su impacto pueda ser de una generación en otra. Totalmente. Lucy, recuérdale a nuestra audiencia tu red social para que puedan continuar con estas conversaciones contigo. Gracias. Estoy en Instagram como SIC, con P de psicóloga-Lucy Roldán, y también contigo pues iniciamos un proyecto muy hermoso que ahora yo estoy sola con él gracias a tu ayuda. El Mundo Interior lo encuentran también en todas las plataformas, ¿no?, donde haya podcast, y en YouTube como Mundo Interior Podcast. Mundo Interior. Estamos siempre hablando de temas de psicología que les puedan ser útiles. Gracias, Lucy, por estar aquí hoy.